Tengamos un feliz sábado, mis apreciados hermanos. Démosle gracias a Dios de nuevo porque estamos reunidos. Hemos venido con el propósito de estudiar la palabra de Dios, pero sobre todo de estudiar la verdad presente para este tiempo. Antes de orar, ahí miramos el tema de hoy, que es la primera parte que se llama la nueva teología y el adventismo. Este tema, hermanos, los que estamos aquí reunidos y los que me están viendo por los distintos medios, quiero aclararles un poco y decirles que este tema, cuando se toca un tema de esta naturaleza, causa mucha controversia. Y este tema hay que tocarlo bien, hay que tocarlo desde sus raíces para que podamos entender qué cosa es eso de la nueva teología, que no es una nueva teología, es la teología antigua, pero que se disfraza de nueva dentro de la iglesia adventista, toma un auge nuevo, en otras palabras. Eso lo vamos a estudiar a medida que estudiemos estos temas. Son de importancia capital estos temas, hermanos, porque mucho se desconoce verdaderamente esta parte que vamos a estudiar en este tiempo, esta primera parte, la segunda parte y los temas que tengamos posteriormente. Así que pongamos mucha atención a esto y vamos a pedirle a Dios en oración para que Él nos bendiga en el primer estudio de esta mañana. Vamos a orar, hermanos, por favor. Amante Dios Padre y Salvador nuestro, gracias en esta preciosa mañana, porque de nuevo tú quieres darnos esa luz en medio de estas tinieblas espirituales que estamos viviendo en estos tiempos. Tú quieres conducir a tu pueblo como lo has conducido siempre en este tiempo final. Tú quieres guiarlo a la Canaán celestial, así como guiaste a Israel a la Canaán terrenal. Tú quieres llevarnos a nuestro destino final y eterno, Señor. Ayúdanos que en esta mañana nos compenetremos, pidámosle al Espíritu Santo que nos compenetremos en estas verdades espirituales que son esenciales en este tiempo de tanta apostasía y de tantas herejías que hay en el mundo y en los círculos religiosos. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a comenzar. Para estudiar este tema tenemos que entender primero qué es apostasía. Apostasía, para que lo entendamos en términos sencillos, no tantas especificaciones teológicas, sino sencillo. Apostasía es rebelarse contra Dios. Apostasía, dicho de una manera más específica, es negar una fe que hemos creído anteriormente. Apostasía es negar algo en que hemos creído, ¿verdad? Algo que creíamos, ya no lo creemos, entonces somos apóstatas. Apartarse de la verdad en ese sentido. Y para estudiar un poquito las apostasías, porque esto es la nueva teología, esto es la apostasía dentro de la iglesia última, dentro del remanente último, tiene que ver con apostasía, va ligada, tiene que ver con nueva teología, apostasía y nueva teología. Vamos a hacer un recorrido de las rebeliones o apostasías que han habido hasta llegar rapidito, hasta llegar a nuestro tiempo. Y vamos a comenzar del origen de las apostasías. Ustedes saben que el primer gran apóstata, ¿quién fue? El diablo. Vamos a comenzarlo rápido, hacer un recorrido rapidito. Y vamos a ver primero la apostasía en el cielo. Ezequiel 28, del 13 al 17, dice lo siguiente, hablando de Satanás, cuando estuvo en los cielos y cuando después habla de que fue echado. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina.
de topacio, de jaspe, crisólito, berilo, ónice y zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, hablando de Satanás. Tú, querubín grande, Satanás, ¿verdad? Que se convirtió en Satanás, en ese tiempo no era Satanás. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaba. Perfecto era en todo tu camino desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Ahí vino el problema. Por lo que yo te eché del monte santo, allá del cielo, ¿verdad? Lo echó del cielo Dios. Y te arrojé dentro de las piedras de fuego, oh querubín protector. Dice que primero, dice este pasaje, que Satanás fue un gran querubín, un ángel grande, un ángel mayor, para que lo entendamos de una manera sencilla. El ángel que estaba en la presencia de Dios fue hecho perfecto cuando fue creado. Pero no quiero dar explicaciones, hermanos, porque ese no es el tema, esto ya lo hemos estudiado. Pero en él hubo maldad y pecó. Y dice que cuando pecó y se llenó de iniquidad, Dios tuvo que echarlo, ¿verdad? De el monte santo o del cielo. Repito, no vamos a dar explicaciones por qué lo echó, cómo fueron los concilios que se hicieron con él, no. Pero no solamente él se vino, no solamente él se rebeló, sino que él incitó una rebelión, influyó una rebelión a muchos otros ángeles. Y ellos también se rebelaron contra Dios, contra los principios de su ley, ¿verdad? Y en el Apocalipsis 12, versículo del 3 al 4, ahí describe algo de lo que estamos hablando. También apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. Y su cola, 4, versículo 4, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. En este contexto las estrellas del cielo son ángeles, ¿verdad? Hay otras representaciones de las estrellas del cielo, eso también hemos tocado esos temas. Entonces aquí dice que Satanás se trajo la tercera parte de los ángeles del cielo, pecaron y se rebelaron contra Dios, apostataron contra Dios. Porque sabemos que Apocalipsis 12:9 dice que Satanás, el gran dragón, representa, es un símbolo para representar a Satanás, la serpiente antigua, ese es el diablo. Y dice que sus ángeles fueron arrojados con él. La Biblia misma lo dice, el Espíritu de Profecía lo aclara también de una manera más detallada. Miremos un poquito en comentarios bíblicos, tomo 4, comentario bíblico adventista en la página 1205. Raíz y ramas serán destruidos con el fuego en los últimos días. Después del milenio, Satanás, el gran general de la apostasía. ¿Quién es el gran general de la apostasía? Todas las apostasías que han existido, Satanás, porque fue el originador de esa rebelión en el cielo y la trasladó aquí a la tierra. ¿Estamos entendidos? Sigo leyendo ahora en Señal de los Tiempos. En 14 de diciembre de 1904, habla un poquito más también acerca de eso. Todas las agencias del mal están obrando en oposición a Dios. El espíritu que llevó a la apostasía en el cielo, oiga bien, está en actividad incansable en todas partes del mundo. Satanás, su apostasía allá en el cielo, no se quedó tranquilo allá, la trasladó aquí a la tierra. Y de ese tiempo hay apostasía. Y va a haber apostasía hasta el tiempo final, lo vamos a estudiar con detalle el día de hoy, dentro de su iglesia también. He recibido, Review and Herald, 16 de febrero de 1905, he recibido instrucciones de que los libros, esto es importante, he recibido instrucciones de que los libros importantes que contienen la luz que Dios ha dado en relación con la apostasía de Satanás en el cielo, deben de tener una amplia circulación. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son esos libros que describen la apostasía de Satanás en los cielos? Uno de ellos, el conflicto de los siglos.
Otro de ellos es Patriarcas y Profetas. Otro de ellos es Historia de la Redención. Entonces dice que esos libros tienen que tener hoy una amplia circulación. O sea que tiene que imprimirse esos libros, tienen que hablarse de esos temas de la apostasía grande que hubo en el cielo, ¿verdad? Muy bien, vamos a la tierra ahora. Se trasladó la apostasía en la tierra. Recordemos que Satanás engañó, ya sabemos la historia. Satanás engañó a la primera pareja y después vino, ¿verdad?, el pecado y vinieron consecuencias del pecado y después vino la apostasía grande de los antediluvianos. Vamos a ver la apostasía antediluviana, mediante el cual fueron destruidos ellos. Por esa rebelión fueron destruidos. Génesis 6, del 4 al 5, vamos a leer algunos pasajes así representativos, y del 11 al 13. Versículos 4 y 5 leemos primero: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se allegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Esto es importante. Estos fueron los valientes que de la antigüedad fueron varones de renombre. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Vamos a saltarnos al versículo 13. Ustedes pueden leerlo continuamente por el tiempo en la escritura, pero puse los versículos más representativos. El 11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba llena la tierra ¿de qué? De violencia. ¿Y qué dice el 12? Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, como este tiempo, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y el versículo 13, miremos lo que dice claramente: por ese problema de la maldad, por ese problema de la corrupción, por ese problema de la continuidad solamente en el mal, dijo Dios: bueno, he decidido traer un diluvio, los voy a destruir. Voy a leerlo literalmente. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser. Ya no aguanto, Noé. Ya no aguanto. Todo designio es maldad, ya la maldad llegó al límite, ya no aguanto. Entonces dice: porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré. Trae el diluvio con la tierra. La pregunta es, en esa apostasía antediluviana, ¿cuál fue la causa que produjo la apostasía antediluviana? ¿Cuál fue la causa que produjo esa rebelión? Hay que ver la causa. Y que por ende después produjo la destrucción. Y se puede explicar, pero lo vamos a hacer con el espíritu y profecía. Aquí está claro, ¿verdad? En esta cita dice que los matrimonios, 6:4 de Génesis, los matrimonios no santificados, oígase bien, entre los hijos de Dios con las hijas de los hombres resultaron en apostasía que terminó en la destrucción del mundo por un diluvio. Dios es claro, hermano. Dios es claro donde dice: no unáis en yugos desiguales. Dios fue claro en el comienzo, desde el comienzo. Mire de dónde viene la desobediencia de los hombres en Israel. Israel pasó por eso, de los matrimonios no santificados. Le dijo Dios a Israel, no quiero entrar en detalle por el tiempo, que no fueran a hacer alianza con los paganos, matrimoniales ni ningún tipo de alianza. Y ellos fue lo primero que hicieron. Por eso ellos perecieron. Y aquí en el diluvio se dio eso. Cuando se unieron, dice, la descendencia de Caín con la descendencia de Set, sí, exactamente, de Set. Entonces quiere decir que eso produjo matrimonios no santificados, y eso trajo la rebelión, la apostasía, y al final trajo la destrucción. Sigo leyendo. Y aquí dice la profeta, no lo voy a leer literal, que hay que leer los libros de patriarcas y profetas. Mire, lo menciona, y el conflicto de los siglos. Porque dice que la historia se va a repetir de esa primera gran apostasía que hubo antes del diluvio. Se va a repetir y se está repitiendo. Jesús dijo claramente que los días de Noé, estos días de hoy iban a ser como los días de Noé. Ve, entonces antes del diluvio dice que los hombres dejaron de temer a Dios, lo mismo que ahora. Entonces hay que estudiar patriarcas y profetas, hay que estudiar conflictos de los siglos, la historia de esa primera
gran apostasía que está en los primeros capítulos de ese libro. Como adventistas del séptimo día tenemos que estudiar eso. Trasladémonos a la historia. Vino otra gran apostasía. Después del diluvio, al poco tiempo, vino otra vuelta la rebelión, otra gran apostasía. Ya hemos estudiado eso en el capítulo 11, lo de la Torre de Babel. ¿Verdad? Que no vamos a dar explicaciones, ahora vamos a leer esta cita, que es un manuscrito, el volumen 8, ¿verdad? Y aparece en la Rivian Herald, en la página 43 y en 1903 del 10 de diciembre. Pero Dios nunca deja al mundo sin sus testigos, aquellos que amaban y temían a Dios en ocasión de la gran apostasía después del diluvio, se humillaron y clamaron a Él, suplicaban que se interpusiera pues entre los planes de Dios y los métodos de los hombres, y Dios oyó la oración de esos fieles que había en ese tiempo, y entonces Dios descendió para confundir, para frustrar, no leo literal, para frustrar los planes de esos edificadores de esa torre que querían formar un gobierno mundial sin Dios, un gobierno en el cual el hombre iba a ser el director de ese nuevo sistema, ¿verdad?, que se estaba creando, desarrollando, y era un monumento a la rebelión, y Dios lo derribó. Hay que leer, ¿verdad? Recuerden, en la Biblia está registrada esta apostasía de la Torre de Babel en Génesis 11, ¿verdad? También habla bastante, le da una manera explícita en Profetas y Reyes, ¿verdad? Perdón, en Patriarcas y Profetas. Muy bien, las apostasías de Israel, vámonos a Israel, porque el Israel actual, con el Israel literal, con el Israel antiguo, ¿verdad? El Israel actual o literal, ahorita la última iglesia, tiene bastante similitudes con la iglesia antigua y va siguiendo las mismas pisadas. Entonces vale la pena detenerse un poco en estas apostasías de Israel. Solo la vamos a mencionar rápidamente. Cuando Dios sacó a los israelitas del desierto, ¿verdad? Los sacó al desierto de Egipto, que habían estado un gran tiempo ahí en cautiverio, en esclavitud. Cuando ellos íbamos en el desierto, antes de llegar al Sinaí, hubo la primera gran apostasía, y fue la adoración del becerro de oro. Esa se encuentra en Éxodo 32, no vamos a dar explicaciones. Patriarcas y Profetas, ahí está la página 325 hasta 355, habla de esa gran apostasía que hubo, esa primera gran apostasía de Israel en el desierto, ¿verdad? Después continuaron las apostasías, las rebeliones. Vino la rebelión de Coré, Datán y Abirán, registrada en número 16 y en Patriarcas y Profetas. PP quiere decir Patriarcas y Profetas, página 417 a 429. Ahí aparece registrada para que la estudien. Los que me están mirando, los hermanos que están aquí también, anoten, para que estudien ese, ya hemos hecho estudios también sobre esto, ¿verdad? Para que estudien cómo se rebelaron contra la autoridad divina, ¿verdad? Esa rebelión. Después vino la última apostasía de Israel antes de entrar a Canaán, fue a la orilla del Jordán, en Baal-peor, en Sitín, número 25, ahí está la página de Patriarcas y Profetas. Recuerden que esa fue la apostasía, fue por fornicación, ¿verdad? Recuerden que con las mujeres madianitas, con los moabitas, la región de Moab, con las madianitas, y ahí hubo fornicación, sacrificaron ídolos, participaron en las fiestas idolátricas, contrario a lo que ellos habían creído y a lo que Dios les había amonestado. Después vino cuando ya se establecieron en Canaán, Dios les dijo que no se unieran con los países circunvecinos. Y fue lo primero que hizo Israel, ¿verdad? En ese periodo de los jueces, que es un periodo casi de 4 siglos, hubo apostasías también. Dios le levantaba libertadores a los jueces. Cuando morían estos jueces, ¿qué es lo que pasaba? Volvía la rebelión, y así estuvieron, rebelándose, arrepintiéndose, rebelándose, arrepintiéndose, en esa experiencia tuvieron. Fue un periodo de apostasía. Después vino en el tiempo de los reyes con la gran apostasía de Salomón, recordemos que por la cual se dividió el reino,
Y después vinieron algunas apostasías dentro de los reinos del sur, de Judá. Una de las apostasías grandes fue la del tiempo de Manasés, recuerden, ¿verdad? Pero después quiero llegar a los de Elías, en el reino del norte, que dice que fue una de las apostasías más grandes, la del tiempo de Elías. ¿Ves? Fue en los días del rey Acab, está registrada en Primera de Reyes 17 y 18. Repito, solo las estoy mencionando. Después vino en los días de Jesús. En los días de Jesús, recordemos que hubo también otra apostasía grande, ahí se cambió la religión, ¿verdad? Con la introducción de las enseñanzas griegas que afectaron al judaísmo, y cuando vino Jesús ya no lo reconocieron y entonces hubo esa otra apostasía. Vamos a llegar hasta la católica. La gran apostasía de la Iglesia Católica que produjo esa gran apostasía que trajo como consecuencia la formación de la Iglesia Católica. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, ahí describe Pablo hablando de esta apostasía. En el capítulo 2, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Textos conocidos, versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Pablo les dice a la iglesia tesalónica que estaban esperando a Jesús: no lo esperen a Jesús, les dice. Jesús no va a venir sin que antes ocurra un suceso. Esta es la señal que tiene que ocurrir, tiene que haber una gran apostasía y se va a manifestar un sistema que es de perdición, ¿verdad? Un sistema el cual se va a oponer y se va a levantar contra Dios, dice el versículo 4, ¿verdad? Un sistema que va a suplantar a Dios, la religión de Dios, ¿verdad? Eso lo dijo el apóstol Pablo. Y el Espíritu y Profecía nos ayuda a entender eso. Viendo el fracaso de sus esfuerzos para destruir la verdad por medio de la persecución, Satanás había recurrido de nuevo al plan de transigencia que condujo a la gran apostasía y la formación de la iglesia de Roma. Recordemos que hubo una persecución de casi 3 siglos, ahí lo estudiamos en el mensaje a las 7 iglesias, ¿recuerdan? Hubo una persecución de casi más o menos como 3 siglos que persiguieron los romanos a la iglesia cristiana, pero hubo un momento, ¿verdad?, en que se detuvo esa persecución y el diablo miró más bien primero, porque después él alentó a sus secuaces, ¿verdad?, a sus instrumentos aquí en la tierra, miró que no podía destruir al pueblo de Dios. Cada vez que mataban a uno, se multiplicaban los que se convertían. Salían 500, salían 1000. ¿Y cómo vamos a hacer? Matándolos no podemos destruir a estos cristianos. Hay que emplear una nueva técnica. Bueno, hagámonos cristianos, ¿verdad? Y recordemos que eso vino con el famoso edicto de tolerancia de Constantino en el siglo IV, y eso contribuyó a que se formara la Iglesia Católica, el sistema apóstata. Con ello vino, en la historia, estamos repasando la historia, con ello vino, digamos, la formación del papado, ¿verdad? Eso también lo hemos estudiado. Vamos a entrar en detalle a lo que queremos entrar. Ya hicimos un recorrido histórico, ahora vamos a entrar a lo que nosotros queremos, al centro del tema. Primera de Corintios 10, 11, miremos. El capítulo 10 viene hablando de lo que les aconteció, Pablo. Viene hablando Pablo en esa carta, en ese capítulo, lo que les aconteció al pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad? Porque allí Pablo está hablando de que todos esos fracasos que tuvo Israel, le está diciendo a la iglesia primitiva, que esos fracasos que tuvo Israel, que acontecieron como ejemplo, están como ejemplo no para seguirlos, sino para que no caigamos en los mismos errores, le dice el apóstol Pablo. Pero estas palabras, mis queridos hermanos, que me están viendo y atendiendo esta mañana, estas palabras son más para nosotros, porque dice a los que han alcanzado los fines de los siglos. Estas palabras son más para nosotros en este tiempo. Y miremos esta cita de Evento de los Últimos Días, la página 62, traída de una carta en 1895. Miremos esto importante. Ya vamos a entrar en detalle a la parte medular del tema. En estos últimos días, ¿cuáles son estos últimos días? Tiempos de ahorita, en la última iglesia. En estos últimos días, la última iglesia, pues el pueblo de Dios será expuesto a los mismos peligros que enfrentó el antiguo Israel.
¿Se fijan? Los mismos peligros. ¿Cuáles fueron los peligros en los cuales cayó Israel? Apostasía. Aquí nos está diciendo que el pueblo de Dios va a enfrentar, va a haber dentro de él mismo apostasías, rebelión. ¿Está? Los mismos pecados, en otras palabras, en otra cita habla Elena White, la incredulidad misma de Israel se está produciendo hoy mismo en esta última iglesia. Él lo dice en otra cita. Aquellos que no reciban la advertencia que Dios da del pueblo de Dios de este tiempo, caerán en los mismos peligros en los que cayó el antiguo Israel. Los que no reciban las advertencias, las amonestaciones, el peligro de esto, de esta apostasía, de estas enseñanzas que se introducen dentro de la iglesia, la última iglesia, el que no recibe esas advertencias, ¿qué es lo que le va a pasar? Dice esta cita, va a caer en los mismos peligros y en los mismos errores que cayó el antiguo Israel. Y no entrará en el descanso debido a su incredulidad. ¿Ves? Aquí le llama incrédulo también a esta última iglesia. El antiguo Israel sufrió calamidades debido a sus corazones no santificados y sus voluntades indóciles. Su rechazo final como nación fue el resultado de su propia incredulidad. Por incredulidad Dios lo rechazó. Confianza propia tuvo. Impenitencia, ceguera de mente y dureza de corazón. Todas esas características prevalecieron en el antiguo Israel y eso es lo que va a prevalecer en la última iglesia, dice ella en esta cita. ¿Y qué dice al final? En su historia tenemos una señal de peligro que se levanta ante quién, antes dice aquí, o delante, pues mejor, delante de quién, de nosotros. Una señal de peligro. Ah, no, pero decimos nosotros, no, esta es la iglesia de Dios, y la iglesia de Dios va a permanecer firme, y la iglesia de Dios, y que somos la iglesia de Dios, y que nosotros no podemos tener apostasía, y que no haya un sinnúmero de cosas que después lo vamos a detallar. No me adelanto. Entonces, esto se ha ido cumpliendo. Esa advertencia se ha ido cumpliendo dentro del círculo adventista, dentro de la iglesia adventista. Es más, estando viva la profeta, vamos a ver hoy historia, entró la apostasía en la iglesia. Y ella dijo, más adelante vamos a leerlo, que esto iba a seguir hasta que Cristo viniera. Apostasía, repito, es rebelión, rebelarse contra Dios, rebelarse contra los principios de Dios, negar lo que hemos aceptado como verdad, pero ahora lo niego. Ahora ya no creo en esa verdad, ahora creo en otra verdad de que dicen ellos, pero que es un error, en otra falsa verdad. Eso es importante. Vamos a la historia. Cuando fue levantada la iglesia adventista el séptimo día, ahí dice IASD, eso quiere decir en sigla, en abreviatura, iglesia adventista el séptimo día. Cuando fue levantada la iglesia adventista, Satanás sabía muy bien, ustedes saben que Satanás estudia la Biblia, bien. Sabía muy bien que esta era la última iglesia de las 7 iglesias terrenales, la iglesia de la Odisea. Satanás sabía. ¿Y qué se propuso Satanás? Entonces Satanás se propuso a lanzar sus mayores ataques. Esta es la última vez. Tengo que concentrar toda mi energía contra esta. Por eso en otras citas dice ahí que al final ya sabemos que bien va a venir la crisis final, la persecución, que dice hay que desaparecer, hay que eliminar esa secta aborrecible. ¿Verdad que así lo dice? Porque es la que le está haciendo la guerra a él, la que le hace la guerra. Entonces Satanás miró eso, dice, bueno, yo igual que en el tiempo de la iglesia primitiva, como no pudo con la persecución, dice, metamos doctrinas extrañas, doctrinas falsas. Eso es lo que quiere, lo que está haciendo, más bien que ha hecho, está haciendo y va a seguir haciendo en la iglesia adventista. Entonces miremos, vamos a la historia. Este señor que se llama Enoch Oliveira ya murió, ¿verdad?
era un pastor, un escritor, un teólogo brasileño, erudito brasileño. Y él escribió este libro, que antes se leía mucho este libro, que se llama La mano de Dios al timón. Buen libro es ese. Ya casi eso no se mira, pues no sé si lo están vendiendo. Y ahí en la página 185 de ese Enoch Oliveira, dice él, oigamos bien esto, cómo se introdujo la apostasía primera en la iglesia adventista al comienzo. Una de las maneras como trató de entrar la apostasía en el siglo pasado, en la iglesia adventista, siglo pasado, fue a través del ataque al espíritu de profecía. ¿Cómo entró la apostasía? Atacando, negando el espíritu de profecía. Así comenzó y eso ha traído, ha sido una cadena. De manera que hoy la inmensa mayoría, miembros, pastores, no creen en el espíritu de profecía. O si lo ocupan cuando a ellos les interesa o cuando se les beneficia, pero ellos no creen en sí. Muchos, la inmensa mayoría, no digo todos, porque hay pastores que sí creen, pero son pocos. Tan temprano en la historia de la iglesia adventista como en la década de 1880, todavía al comienzo estaba vivo don Jaime White. Ya después él murió cuando ocurrió este pastor, Dudley Carnray, que creo que el pastor White murió como en el 82, más o menos por esa fecha. Y este Dudley Carnray, considerado entre los líderes y predicadores más prominentes a principios del movimiento adventista, fue un gran predicador, era un hombre muy inteligentísimo, muy elocuente, era muy alabado, muy exaltado, y eso creó en él, no puedo desarrollarme, hermano, suficiencia propia. Ahí vino un problema, ¿verdad?, de exaltación propia, y ahí vino un problema serio, ¿verdad? Y dice que fue uno de los primeros en abandonar su fe en los testimonios, en el espíritu de profecía. En 1882 se retiró del ministerio al llegar a su propia convicción de que las visiones, decía él, dice este libro, de la señora White eran fabricadas en su mente. Oiga bien, no digamos que ahorita lo están negando, mire la cadena que viene. Y como tales no procedían de Dios. ¿Qué tal les parece? Miremos algunos datos relevantes y qué es lo que negó y qué doctrinas negó Carnray cuando no creyó en el espíritu de profecía. En 1859 dice aquí que se unió a la iglesia adventista, fue un evangelista y escritor reconocido, formó parte de la junta de la asociación de general, fue un gran líder, dirigente, ¿verdad? Por 2 años. Estuvo en el ministerio durante 22 años, en 1887 cortó su relación con la iglesia adventista del séptimo día, porque él primeramente se había ido, después de los 2 años regresó y después volvió y estuvo en eso. Posteriormente a su apostasía fue ordenado como ministro bautista, se cambió y se fue con los bautistas. Y desde ahí comenzó a atacar a la iglesia adventista, desde los bautistas. ¿Qué creía Carnray o qué decía Carnray? Negó la doctrina del santuario abiertamente. Que Cristo pasó directamente al lugar santísimo en el momento de su ascensión. No creía Carnray en 1844. Año 31 Cristo pasó al lugar santísimo de un solo, ¿verdad? Decía Carnray que la interpretación tradicional de Daniel 8:14 que creemos los adventistas era incorrecta. Decía que el lugar santísimo para él, lo que creíamos, era inaceptable. Y la profecía de las 2300 tardes, el juicio investigador, todo eso en 1844, eso fue un invento de los adventistas. Negó las doctrinas, vino cada vez que negaba una, vino una cadena de ir negando. Negó la doctrina de los mandamientos, negó el sábado, negó el mensaje de los 3 ángeles, negó la posición de los Estados Unidos en la profecía, negó los testimonios, lo sabemos, negó la reforma pro salud, negó el rito de la humildad, la Santa Cena, y que el papado cambió el sábado. Él decía, no, el papado no ha cambiado el sábado, el domingo ha sido el domingo. Atacó la doctrina del estado de los muertos y adoptó la inmortalidad del alma. Adoptó los principios agustinianos en su teología, en su cristología. ¿Ve? Él creía como Agustín, un gran teólogo católico, eso vamos a hablar en otros estudios.
¿verdad? Muy bien, ¿saben qué hizo en 1889? Publicó un libro cuando ya se había ido, estuvo con los bautistas, publicó un libro contra los adventistas específicamente de 416 páginas, se llama Renuncia al Adventismo el Séptimo Día, y todavía lo siguen usando los bautistas y otras religiones evangélicas ese libro. Y dice que es más de la mitad de este libro, dice que es para argumentar en contra del sábado. Entonces a veces tienen ellos cierta fuerza. Este hombre fue brillante y argumenta contra el sábado. Bien, vamos a seguir. En la apostasía. Alfa y el omega. ¿Qué cosa es el alfa? ¿Qué cosa es el omega? El alfa es la primera letra del alfabeto griego. Y el omega es la última letra. En la Biblia se aplica el alfa y el omega a Cristo. Hay textos ahí, los menciono, no los voy a leer, Apocalipsis 1.8, Apocalipsis 21.6, Apocalipsis 22.13, donde dice Cristo Jesús que yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Para decir que Cristo no tiene principio ni tiene fin, Él es el principio y Él es el fin. Alfa y el omega, para que entendamos el primero y el último. Pero estas letras las utilizó la hermana White para describir las apostasías que iban a haber, que habían dentro de la iglesia adventista. A la primera gran apostasía él le llamó apostasía alfa, y a la última apostasía, que es esta última que se está viviendo y que se ha desarrollado, se llama apostasía omega. O sea, ella habló de la apostasía en esos términos. Y en 1903, ya hemos hablado del doctor Kellogg, hemos hablado del templo viviente también. El doctor John Harvey Kellogg, ya sabemos que era el director del sanatorio de Battle Creek, lanzó un nuevo ataque a los testimonios. Oiga bien, atacó los testimonios. Canray, ¿qué fue lo que hizo? Negó los testimonios. Este vuelve a atacar los testimonios. El diablo tiene un odio contra los testimonios. Esa es la señora White, mensaje selecto. Tomo 1. Ataca los testimonios al publicar un libro que se llamó El Templo Viviente. Este libro dice que es una trampa mortal lleno de ideas panteístas, disfrazadas con cita del espíritu y profecía mal aplicada. La usó en apoyo a sus opiniones, ¿verdad? Este periodo histórico se le denomina como apostasía alfa. Pero miremos algo importante en este tractito, esta cita en mensaje selecto, tomo 1 en la página 237, cuando escribe ese libro, Kellogg, muchos lo leyeron ese libro de las congregaciones y de los pastores. ¿Y sabe qué dijeron esos pastores? No discernieron, porque aquí esta manera de negar el espíritu y profecía, esta manera de apostasía era más sutil y más refinada que la de Canray, porque Canray lo negaba abiertamente, explícitamente, que todo lo entendía. Aquí no, aquí fue más disfrazado. Entonces Satanás cada día fue ideando un plan más refinado, más confuso, de manera que ni los mismos ministros, ni los mismos muchos pastores no pudieron discernir. ¿Y qué decían ellos y los que leyeron ese libro? Sí, ya lo hemos leído, contiene las mismas opiniones que ha estado enseñando Elena White. Sí, pues el espíritu y profecía bastante, sí, y es lo mismo que dice. ¿Se fija cómo lo engañan a uno? Así es hoy también. Hoy es lo mismo. Hoy nos engañan también, si usan el espíritu de profecía, allá lo usan en la iglesia, y lo usan, lo están usando bien. ¿Y qué es lo que pasó después? ¿Y qué era el panteísmo? Para que entendamos, lo hemos explicado. El panteísmo es una doctrina filosófica que supone que todo lo que existe es divino y de que Dios y el universo son una y la misma cosa. Para que lo entendamos, ¿qué cosa era panteísmo? Es lo que está expuesto en ese libro. Panteísmo era la idea que decía Kellogg de que la naturaleza en sí es Dios. Ese árbol es Dios. Porque el mismo árbol tiene poder para crecer, desarrollarse y producir los frutos. Nosotros somos dioses. Él decía que toda cosa creada, pues para él no era creada,
era el mismo Dios. O sea, era un Dios, o sea, que la misma naturaleza más bien era Dios. La naturaleza en sí era Dios. Vamos a ver una citita ahí más adelante, ¿verdad? De habla de eso. La naturaleza en sí era Dios. Dios estaba en todas partes. En toda la naturaleza, Él era Dios el que estaba compenetrado ahí en cada materia. En cada materia era Dios. Una piedra era el Dios mismo. Entonces eran errores muy sutiles, ¿verdad? Y miremos que la profeta cómo reconoció y comenzó a alertar. En 1904, en Mensaje Selecto, en la página, ahí está, en la página 235 y 236, y dice ella: he sido instruida por el mensajero celestial, un ángel, de que parte del razonamiento del libro Templo Viviente es malsano, dice. No, es malsano. Y que ese razonamiento descarriaría la mente de aquellos que no están plenamente establecidos sobre los principios de la verdad presente. Y los descarrió mucho. Introduce aquello que no es nada sino una especulación en cuanto a la personalidad de Dios y dónde está su presencia. Destruyen la personalidad de Dios. ¿Cómo va a decir que un objeto es Dios? Muchos vienen a mí pidiéndome que les explique los puntos de vista presentados en el templo viviente. ¿Qué les contesto? Dice ella. Son inexplicables. Las opiniones expresadas no dan un verdadero conocimiento de Dios. Miremos, el Ministerio de Curación se escribió para ese tiempo en 1905. Y hay 1 o 2 capítulos que hablan de esto. Y dice ahí en la página 335, la teoría de que Dios es una esencia. ¿Ves? Dios es una esencia porque está en todas partes. En esa pared está Dios. Dios es una esencia que compenetra toda la naturaleza. ¿Ven? Toda la naturaleza es Dios mismo, es el Dios mismo. Es aceptada por muchos los que profesan creer en la Escritura, dice. ¿Cómo están aceptando eso? Dice. Pero por muy ataviada, por muy adornada que venga, dice, presentada con sutileza, que vaya esta teoría, es un engaño muy peligroso. Da una falsa idea de Dios y agravia su grandeza y majestad. Lo seguro es que no tiende tan solo a extraviar, sino a corromper a los hombres. Su aceptación, el que la aceptó, ¿qué le hacía? Lo apartaba de Dios. Y eso ocurrió, hermano. Eso ocurrió. Y para la naturaleza humana caída, esto equivale a la ruina. En mismo Ministerio de Curación, un poquito leo, las teorías espiritualistas, el espiritismo ese, hermano. El panteísmo es espiritismo. Las teorías espiritualistas respecto de Dios anulan la gracia divina. Quiere decir, al decir eso, no hay Salvador. No hay un Dios Salvador. ¿Para qué Cristo? No existe un Cristo que nos va a salvar si nosotros mismos somos dioses. No necesitamos salvación. Mira hasta dónde se llega. Si Dios es una esencia que compenetra toda la naturaleza, entonces mora en todos los hombres. Todos los hombres son dioses. Y para llegar a la santidad, el hombre no tiene más que desarrollar el poder que está en él mismo. Él mismo no necesita de Cristo. Esta teoría, llevada hasta su conclusión lógica, desbaratan la economía cristiana, desbaratan el cristianismo. Desechan la necesidad de la expiación. ¿Para qué expiación? Si yo mismo soy Dios. Y hacen del hombre su propio salvador. ¿Se fijan? Aquí lo expresa ella. Estas teorías acerca de Dios dejan sin efecto la palabra divina. Y quienes las aceptan corren grave peligro de ser inducidos finalmente, y eso ocurrió, a considerar la Biblia como una ficción. Aquí está lo que le decía. ¿Qué es lo que decía Kellogg? Ahí está en la página 29. En el árbol decía Kellogg, en el templo viviente, página 29, en el árbol existe un poder que lo crea, el mismo árbol se crea y mantiene. Un hacedor de árbol es el árbol mismo. ¿Ya se fija? El árbol se creó por sí solo. Dios le dijo a la profeta, le dio una visión, no la voy a leer literal porque el tiempo avanza, en Mensaje Selecto, tomo 1, 239 y 240. Se llama el iceberg. Hazle frente. ¿Saben qué cosa es un iceberg? Es en medio mar,
allí en los polos árticos, en el mar Ártico, en medio mar, es una montaña de hielo. Ese es un iceberg, una montaña de hielo, por así para que lo entendamos. Y Dios le reveló una visión, ¿verdad? De un barco, hay que entender, ella entendió la visión. Le la voy a contar así porque ahí está para leerla. Dios le envía una visión a la hermana White y le dice, y le fue presentada a ella el barco, y que ese barco llevaba pasajeros, ¿verdad? Y que ese barco, Dios le dio en la visión, dice, que al maquinista le dio marcha que dirigiera el timonel a todo vapor, dijo, para que el barco chocara contra ese iceberg, esa montaña de hielo, y la desbaratara. Pero sabemos que al chocar el barco con ese hielo, esa montaña de hielo, ese cerro de hielo, iba a sufrir daño el barco. Pero aquí dice en la visión de que el navío se dañó, pero no sin remedio. Y dice que no perdieron vidas, no se perdieron vidas humanas, ¿verdad? Hay que leer en Mensajes Selectos, los que tienen este libro, ¿verdad? Y dice que hubo una terrible sacudida. El barco representaba la iglesia. La iglesia. El iceberg, el pedazo de hielo, representaba el templo viviente, las teorías de Kellogg, ¿verdad? Y aquí está la explicación de la visión, en la página 240. Bien, yo sabía el significado de esta visión. Había recibido mis órdenes, hazle frente. Había oído las palabras como una voz de nuestro capitán, Cristo Jesús, el capitán. Hazle frente. Sabía cuál era mi deber y que no había momento que perder. Había llegado el tiempo de una acción decidida. Hazle frente. Y la profeta le hizo frente a esa apostasía. Sin demora debió obedecer la orden, hazle frente. Esa noche estaba en pie a la una de la mañana, escribiendo a toda velocidad. Con mi mano podía recorrer sobre el papel. Durante los pocos días subsiguientes trabajé de temprano hasta la tarde preparando para nuestros hermanos. Preparó material alertándole, diciendo, no, ese es un error, no hay que caer en esos errores, comenzó ella. Pero al final, ¿saben qué ocurrió? ¿Saben qué ocurrió? Por eso dice que el barco se averió. Lo que ocurrió es que John Kellogg después se separó de la iglesia, lo separaron más bien, lo desfraternizaron. Pero Kellogg engañó casi a la mitad de los pastores de la institución de la iglesia, a los administradores, y se lo llevó y le quitó el sanatorio, se adueñó del sanatorio. Y engañó a mucha gente con esa doctrina falsa. Por eso dice apostasía alfa. Causó daño la apostasía alfa, división bastante. Pero dijo ella que iban a seguir las apostasías. Ella dice, aquí no se para. Con el alfa no se termina toda la apostasía. Va a seguir, y aquí lo dice en esta cita. Mensaje Selecto, tomo 1, 231. No os engañéis, muchos se apartarán de la fe presentando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de este peligro. Hoy tenemos el alfa, dice. Pero va a venir otra peor que esta, dice, al final del tiempo, antes del final del tiempo, dice ella. ¿Cuál era? La omega. ¿Y cómo iba a ser la omega? De una naturaleza asombrosísima. Y en otras, que lo vamos a leer en el próximo estudio, dice que nadie le iba a detener la omega. La apostasía que viene nadie la va a detener hasta que Cristo venga. Y dice que ella, en otra cita, dice que no la saqué, que ella tembló cuando miró esa apostasía. Y aquí está en Alza tus ojos, en la página 350. Una cosa es cierta y pronto comprenderemos la gran apostasía, la cual se está desarrollando, aumentando y fortaleciendo. Continuará esta forma hasta que el Señor descienda del cielo en aclamación. Va a haber apostasía en la iglesia hasta la segunda venida. Y dice aquí en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 271, 272. Lo experimentado en el pasado se repetirá. En lo porvenir, las supersticiones satánicas cobrarán formas nuevas o nuevas formas.
El error será presentado en modo agradable y halagüeño. ¿Qué es lo que está pasando hoy en la iglesia? Lo vamos a ver. Ahí van a haber falsas teorías revestidas de luz. Van a ser presentadas al pueblo de Dios. Hermano, y siguió la historia de las apostasías. Después hay nomasito en 1905, eso fue en 1903, 1904. Ahí nomás en 1905 otro apóstata surgió, otro dirigente, otro adventista, otro pastor adventista, otro ministro adventista, que tuvo cargos también. Se llamaba el pastor Albion Ballinger. Ahí están los datos. Dice que fue un ministro adventista del séptimo día en la última parte del siglo XIX y a comienzo del siglo XX, en 1891, dice que aceptó el testimonio dado a través del espíritu de profecía y tomó la posición correcta, pero en 1905 el pastor Ballinger trajo otro error y comenzó a predicar la doctrina del santuario exactamente igual que Cartwright. Miremos algunos puntos que negó Ballinger. Negó el mensaje del santuario como Cartwright. La expiación final en el lugar santísimo del santuario celestial, igual que Cartwright. Y que Cristo entró en el lugar santo en su ascensión en el año 31, igual que Cartwright. Él afirmó que en Cristo entró en el lugar santísimo y que ha estado ministrando desde ese tiempo. Y él afirmó la proclamación del sábado de los incrédulos, ¿verdad? Negó eso, negó la proclamación del sábado de los incrédulos, negó los testimonios del Espíritu y profecía. Mire, estos tres personajes van negando los testimonios del Espíritu y profecía. Cartwright, Kellogg y Ballinger. ¿Ya miraron? Y aquí ya lo amonesta. El hermano Ballinger no puede discernir lo que está diciendo, mucho más lo que el doctor Kellogg pudo discernir en el libro. Lo compara, Templo Viviente. Contenía algunos de los errores más peligrosos que se han presentado al pueblo de Dios. De la misma manera, los más perfectos errores están escondidos en esta teoría y suposiciones de Ballinger. Y dijo ella aquí, he sido instruida para decirle al pastor Ballinger que sus teorías con la multitud de fina hebra y que necesitan tantas explicaciones, no son verdad. Mire cómo ella enfrentaba. Y no deben llevarse al rebaño de Dios, no deben llevarse a la iglesia. Dios prohíbe su curso de acción. Por eso, hermanos, con tu herejía hay que levantarse, hermanos, no hay que quedarse callado. Todo lo que me dice, hay que levantarse. Mire esto, miremos esto. No que estamos ahí conviviendo con la herejía, con la apostasía, ahí estamos callados para estar mantenidos. No, hermanos, hay que levantar la trompeta. Hay que levantar, la voz al sonido de la trompeta. Y dice, aferrémonos toda la verdad establecida, dice, del santuario, porque negó el santuario. Ya vamos a ir terminando. Dice que el alfa fue presentada en el libro El Templo Viviente. Hoy estudiamos eso, de las herejías mortíferas, dice, mortíferas. Pero habla de la omega, que vamos a tratar en los temas posteriores. La omega seguirá y será recibida por los que no estén dispuestos a prestar atención a la amonestación que Dios ha dado. Final. No os engañéis, muchos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora, lo dijo ella en ese tiempo, delante de nosotros el alfa de ese peligro, pero la omega será de una naturaleza asombrosísima. ¿Qué dicen ustedes, hermano? Esto es serio, esto de las apostasías, de las herejías, de las rebeliones, hermano. Y el mundo adventista está circundado ahorita, hermano, está compenetrado en tantas enseñanzas que están entrando en el mundo adventista, hermano. En los círculos adventistas, sea independiente, sea de sostén propio, sea iglesia organizada. Este es un serio problema, ya está revelado que esto no se iba a detener hasta que Cristo viniera. Lo que Dios quiere que hagamos es que nosotros seamos portaestandarte, portaluces, como lo fue la profeta en su tiempo. Eso es lo que nosotros queremos, no quedarnos callados y recibir la apostasía como una verdad. Pero la vamos a discernir si estudiamos. Si no nos engañan. Mire que ella engañó a casi a todos los pastores grandes, engañó Kellogg. Se lo llevó. Vamos a terminar orando porque el tiempo nos acabó, hermano.
Gracias, nuestro Padre Celestial, a esta hora, por haber estudiado tu santa palabra, por habernos dado luz de lo alto. Ayúdanos para que seamos apercibidos a estudiar más tu palabra y no caigamos en estos errores que han caído muchos en el pasado. Danos de tu Espíritu Santo y danos a creer en tu palabra inspirada y en los escritos del Espíritu y profecía, porque a partir de la negación de estos escritos, de la incredulidad en estos escritos, es que vinieron los errores de apostasía que hemos estado estudiando, en hombres que hemos estado estudiando, en Cristo Jesús. Amén.